Buenas noches, en este tutorial vamos a ver el uso de herramientas que nos permitan examinar los parámetros de desempeño de una base de datos. Para ello vamos a usar una herramienta de carácter free llamada JMeter. Aquí tenemos nuestra base de datos de la Secretaría de Salud. Como podemos ver en una de sus tablas, la tabla de PS, contamos con 15 registros. Vamos a hacer una prueba de carga usando la herramienta JMeter. Esta herramienta la podemos descargar en la página de JMeter. Es una herramienta ofrecida por Apache. Básicamente es descargar una carpeta, la descomprimimos y lo importante es que tengamos la versión de Java Development Kit instalada. Abrimos nuestra carpeta Apache, en la carpeta bin, y ejecutamos el jar apache JMeter. Automáticamente se nos presentará una interfaz gráfica de la herramienta. Realmente es bastante sencilla de trabajar. Aquí podemos crear nuestro banco de pruebas y pues para ahorrar temas de explicación yo ya he creado un banco de pruebas. Vamos a abrirlo, el cual les explicaré. Lo primero que se hace es crear un grupo de hilos que consistirá en describir cuántos hilos ejecutarán las peticiones a la base de datos. En este caso vamos a hacer 25 hilos, comenzando con un periodo en 4 segundos y realizando una secuencia de repetición de 5 veces. Posteriormente tenemos que configurar nuestra conexión JDBC con la base de datos. En este caso estamos trabajando con SQL Server. El JDBC para conectarnos a SQL Server lo podemos descargar de la página de Microsoft. Básicamente se descarga una carpeta con los JDBCs. Lo que uno hace es buscar la carpeta, el JDBC, y lo copia en JMeter, en las librerías que él maneja. Para efectos prácticos solamente copiamos el SQL JDBC 4, lo copiamos en la carpeta lib, la carpeta Apache JMeter. Técnicamente esta carpeta lib, pues yo ya lo copié, pero cuando van a trabajarlo siempre se pega acá, en esta carpeta. Si se está trabajando con Oracle, MySQL o otra base de datos, se debe hacer lo mismo, se debe bajar el .jar, que sea el respectivo JDBC para la conexión a la base de datos. Una vez se tenga ese JDBC, lo que hacemos es crear la conexión JDBC, le ponemos un nombre. Importante tener un nombre a la variable del pool de conexiones del JDBC. Esos parámetros los dejamos tal cual como vienen por defecto. El tipo de transacción que queremos realizar, aquí vamos a decir que es una transacción repetible que solamente sea de lectura, pero pues si se quiere se puede hacer otro tipo de transacciones. Y esta parte es muy importante, cómo hacer para que JMeter conozca qué base de datos debe conectarse. Es importante que el JDBC esté, de lo contrario, si no encuentra el driver respectivo, pues JMeter arrojará errores. Tenemos que incluir nuestra URL de la base de datos, JDBC SQL Server, localhost, el puerto 1433, en donde está instalada nuestra base de datos de SQL Server, con un punto y coma. Después ponemos el parámetro database name y el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder. En este caso sería Secretaría de la Salud, SecSalud. El driver se pone com.microsoft.sqlserver.jds.sql server driver. Para Oracle, para MySQL o para otra base de datos, el driver será diferente. Y el usuario y el password con el cual nos queremos loguear en la base de datos. En este caso, pues vamos a tener un usuario que se llama prueba y su respectiva contraseña. Una vez que tengamos esta conexión del JDBC, debemos hacer una petición JDBC, que es la que tenemos acá. Se le pone un nombre a la petición, se agrega la variable que tenemos en la conexión JDBC, debe ser la misma variable para que tenga sentido, y aquí escribimos el query que queremos ejecutar. Si miramos en nuestra base de datos de la Secretaría de Salud, aquí tenemos 15 registros de la base de datos. Contamos con 3 columnas que son el ID de la EPS, el nombre y el estado de la EPS.
El ID de la EPS es la clave de la tabla y los otros dos son campos en los cuales vamos a agregar información. Por esa razón en JMeter solamente agregamos los dos últimos campos, que sea el nombre de la EPS y su respectiva relación con otras tablas. Bien, adicionalmente agregamos un reporte de resumen que nos va a indicar cuando se lance la prueba si existe o no existe algún error y qué tan desviada está la prueba de lo que realmente esperamos. También nos va a indicar el rendimiento de cuánto tiempo tardarían en hacerse esos 25 hilos realizando una consulta o una operación de inserción de datos o de borrado o de actualización. Tenemos también un árbol de resultados que nos va a decir por cada hilo cómo se ejecutó. Y finalmente tenemos el gráfico de resultados que por medio de una gráfica nos va a demostrar el rendimiento de la base de datos. Para crear nuevas peticiones, básicamente nos ubicamos aquí en grupo de hilos, nos vamos a muestreador y podemos crear una nueva petición JDBC. También nos ofrece la posibilidad de hacer peticiones HTTP, FTP, LDAP u otros protocolos que se manejen. Para añadir los árboles, el árbol de resultados o las gráficas de resultados, aquí tenemos en la opción receptor diferentes opciones las cuales nos van a permitir visualizar el rendimiento de la base de datos. ¿Listo? Si nosotros queremos crear una nueva conexión, nos vamos a elementos de configuración y creamos una nueva configuración de la conexión de JDBC. Listo. Sin más preámbulos, procedemos a lanzar la prueba. Le decimos arrancar. Aquí vemos como el botón de play se pone un momento deshabilitado y termina la prueba. En el reporte de resumen vamos a encontrar la etiqueta con la cual hicimos la petición. Nos va a decir que el número de muestras que se hicieron fue 125, que tienen una media de 10, un mínimo y un máximo de 1 y 386. Nos muestra la desviación estándar, nos muestra si hay algún error y el rendimiento, que es el tiempo que ejecuta para hacer la consulta. Si queremos ver cómo nos fue con la petición, aquí vemos que en el árbol de resultados la petición JDBC fue exitosa, ya que nos arroja un código de respuesta a 200. Podemos ver nuevamente la petición. Ese es nuestro query que estábamos haciendo y cuál es el dato de respuesta. Como ven, el dato de respuesta dice una actualización por cada petición. Esto es como si estuviéramos haciendo el query dentro de la misma base de datos, nos muestra tal cual. Si aquí vemos, pues está con todas las peticiones que se lanzaron. Recordemos que en total se hicieron un total de 25 hilos 5 veces. Entonces ese va a ser el número de peticiones que se realizaron. Finalmente tenemos nuestra gráfica de resultados en la cual el rendimiento nos muestra que sube en el tiempo y se mantiene estable. Vemos también cómo los datos se mantienen en una media, nuestra mediana de los datos, y los datos que están en una línea amarilla, pues que aquí pues no se logran visualizar, pero están distribuidos formalmente. Son estos punticos negros que podemos ver acá. Bien, esta es una herramienta con la cual podemos ver cómo se comportaría la base de datos en producción cuando se reciban demasiadas peticiones concurrentes. Es importante tener en cuenta esto porque si nuestra base de datos no atiende estas solicitudes, puede llegar a sobrecargar el servidor y pues la verdad una base de datos debe estar disponible para demasiadas personas en una organización. Si es el caso, se deberían añadir nuevos recursos como más memoria RAM, más disco o más espacio, pero eso ya son temas que pues se tienen que validar también porque entra a jugar la parte de los costos. Comprar esto para un servidor, pues para una organización también tiene que tenerlo en cuenta. Y finalmente pues ya lo más importante es hacer este tipo de pruebas en un ambiente de desarrollo, ya que como veremos ahorita en la base de datos, estas actualizaciones se hicieron sobre la base de datos. Entonces aquí vemos que 15 registros, si yo vuelvo a seleccionar nuevamente, va a encontrar que se hicieron 140 registros. Y si vemos,
podemos encontrar que aquí se añadieron más registros debido a la prueba de carga que se hizo. Por eso es recomendable hacerlo en un ambiente de pruebas, porque ya en producción pues se tendrían datos en caliente, por así mencionarlo, y son datos que no deberían estar allí. ¿Ok? Listo. Esto sería con respecto a la herramienta JMeter. Es una herramienta muy buena, es de ese tipo free, como lo decía. Ya en el mercado pues existen herramientas mucho más sofisticadas como Load Runner de Hewlett Packard, pero pues ya entra a jugar el tema de licenciamiento y aparte el tema de soporte. Muchas veces pasa que en las organizaciones cuando se compra un software al año tienes que pagar un soporte que equivale más o menos al 20 o 25% de lo que te costó el software y se hace de manera anual. Entonces pues siempre es un poco delicado. Ok, volvemos nuevamente a nuestra base de datos. Otra manera de mirar el rendimiento del servidor de la base de datos es mirar también el rendimiento del sistema. En él podemos ver lo que está relacionado con la memoria RAM o el disco del equipo. Para ello pues nos vamos a mi PC y lo que vamos a hacer ahora es abrir una consola con la cual podamos ver el rendimiento del sistema. Básicamente le vamos a decir iniciar el administrador de tareas. Aquí podemos ver los procesos, los servicios y el rendimiento. Este monitor es el que nos indica cómo está nuestra memoria RAM y nuestro uso de CPU del servidor. Es importante tenerlo en cuenta porque si vemos que nuestra memoria RAM está al tope, el servidor no va a funcionar correctamente, puede que la base de datos también se cuelgue y cuando se intenten hacer consultas pues no van a ser exitosas. También si el uso de la CPU está al 100% o cerca de sus topes, se va a notar la lentitud del sistema. Aquí podemos ver las estadísticas por medio de gráficos. Vemos que en ocasiones existen picos, pero que en promedio son manejables. Aquí vemos que la memoria RAM pues se mantiene estable, digamos no hay inconveniente, tiene casi cerca de 1 GB en uso. Tenemos en total 4 GB. Si queremos ver con más detalle le podemos aquí dar clic en monitor de recursos. Aquí podemos ver otros elementos adicionales como son los temas de la red. Podemos ver si la red está teniendo inconvenientes con lentitud. En este caso pues tendremos que comentarle a las personas del área de redes para que nos apoyen si es que existe algún problema con el canal. Nuevamente la memoria, el disco, si se está llenando mucha información y los procesos que se están corriendo en la CPU. Igual si se quiere detalladamente se puede ir a cada uno de ellos. Aquí podemos ver qué procesos están corriendo en la CPU. En la memoria podemos ver qué se está ejecutando en ella. Vemos también cuánta memoria está en uso, cuánto está reservada para el sistema, cuánto ha sido modificada, cuál de ese porcentaje está en espera y qué porcentaje tenemos libre de la memoria RAM. Del disco podemos ver qué procesos está corriendo, son procesos del sistema, generalmente esos no se tocan. Y de la red los procesos que está corriendo para conectarse con los diferentes dispositivos de la red. ¿Listo? En el mercado existen herramientas pues, de proveedores como Hewlett Packard en los cuales se pueden monitorear estos recursos como la CPU, la memoria y el disco, y en caso de que se llenen, antes de que se llenen se crean alertas para que cuando lleguen a un 80 o 90% envíen correos a sus respectivos propietarios del servidor para que alcancen a atender con tiempo los recursos y no hayan inconvenientes. Obviamente esas herramientas son costosas, digamos de las que he conocido, una es Sidescope, es una herramienta muy buena, envía las alertas, son monitores que le ayudan incluso a decir no solamente a los DBA sino a las personas que manejan aplicaciones que su servidor está llegando a topes y se le están acabando los recursos. Bien, pues con esto hemos visto dos tipos de herramientas con las cuales podemos monitorear y ver el desempeño en una base de datos. Y en general pues no solamente se aplicaría a una base de datos, sino también se podría aplicar a varios sistemas. Con esto pues estamos terminando parte
de la actividad número 9, que es relacionada con el desempeño de bases de datos y revisión y uso de la herramienta JMeter.